Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo. ¿Qué harías si pudieras ver el futuro? O mejor aún, ¿qué pasaría si pudieras predecirlo con asombrosa precisión? Parece el argumento de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esto ha ocurrido en realidad? Que existe un libro antiguo que ha predicho acontecimientos mundiales con una precisión que desafía toda explicación lógica. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de las profecías bíblicas más impactantes que se han hecho realidad. Desde la caída de imperios hasta el destino de ciudades enteras, desde predicciones sobre líderes específicos hasta eventos que ocurrieron siglos después de ser escritos. En este video, desentrañaremos 6 profecías que te dejarán sin aliento. Prepárate para cuestionar tus percepciones sobre la historia, la fe y la naturaleza misma de la realidad. Ya seas un creyente devoto, un escéptico curioso o alguien en busca de respuestas, este viaje te desafiará a pensar de manera diferente sobre el mundo que te rodea. 1. La caída de Tiro. Imagina una ciudad tan poderosa que se creía intocable. Una metrópolis cuyas murallas desafiaban a los ejércitos y cuya riqueza era legendaria. Esta era Tiro, la joya del Mediterráneo, un puerto fenicio que se burlaba de la idea misma de la derrota. Ahora, imagina a un hombre, Ezequiel, que en el año 587 a.C. se atrevió a pronunciar palabras que parecían pura locura. Muchas naciones vendrán contra ti, derribarán tus murallas, arrojarán tus piedras, tu madera y hasta tu polvo al mar. Y sin embargo, llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Durante 13 largos años, sitió la ciudad, cumpliendo parte de la profecía, pero dejando la isla intacta. La profecía de Ezequiel parecía quedarse corta, pero el telón aún no había caído. 2 siglos y medio después, entra en escena Alejandro Magno. En un alarde de ingenio militar que aún hoy deja boquiabiertos a los historiadores, hizo lo impensable. Construyó una calzada hasta la isla usando los escombros de la antigua ciudad continental. Piedra a piedra, tronco a tronco, la antigua Tiro fue literalmente arrojada al mar, cumpliendo la profecía de Ezequiel con una precisión escalofriante. Hoy, donde una vez se alzaba la orgullosa Tiro, solo queda roca desnuda, donde los pescadores tienden sus redes. Tal como Ezequiel predijo, te convertirás en un lugar para tender redes. Esta no es solo la historia de la caída de una ciudad, es un testimonio del poder de unas palabras pronunciadas hace 2600 años, palabras que doblaron el curso de la historia y desafiaron nuestra comprensión de lo posible. 2. El reinado de Ciro, el Grande. Nuestra segunda profecía es igualmente asombrosa. En Isaías 44, 28, 45:1, encontramos una profecía sobre un rey llamado Ciro que permitiría a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Lo notable de esto es que Isaías hizo esta profecía alrededor del año 700 a.C., unos 150 años antes de que naciera Ciro. Isaías escribe: «Quien dice de Ciro, él es mi pastor y hará todo lo que yo quiera. Dirá de Jerusalén, que sea reconstruida, y del templo, que se pongan sus cimientos». Esto es lo que el Señor dice a su ungido, a Ciro, de cuya mano derecha me apodero para someter ante él a las naciones y despojar a los reyes de sus armaduras, para abrir ante él puertas que no se cierren. Efectivamente, en el año 538 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y promulgó un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Este decreto está registrado no solo en la Biblia, Esdras 1:1-4, sino también en el cilindro de Ciro, un antiguo cilindro de arcilla, ahora en el Museo Británico.
La especificidad de nombrar a un gobernante un siglo y medio antes de su nacimiento y predecir con exactitud sus acciones es poco menos que milagroso. Es como si alguien en la década de 1850 hubiera predicho las acciones exactas de un presidente de nuestro tiempo. 3. La destrucción de Jerusalén. Nuestra tercera profecía nos lleva a uno de los momentos más cruciales de la historia judía. En Lucas 21, 5, 6, Jesús hace una impactante predicción sobre el destino de Jerusalén y su magnífico templo. De pie ante el templo, adornado con hermosas piedras y ofrendas dedicadas a Dios, Jesús dice a sus discípulos: en cuanto a lo que veis aquí, llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra, todas serán derribadas. En aquella época, esto debió de parecer impensable. El templo era el corazón de la vida religiosa y nacional judía, y había permanecido en pie durante siglos. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años después de la profecía de Jesús, el ejército romano bajo el mando de Tito sitió Jerusalén, destruyendo finalmente tanto la ciudad como el templo. El historiador judío Josefo, que presenció el acontecimiento, describió la destrucción con horribles detalles. Los romanos, tratando de recuperar el oro que se había derretido entre las piedras durante el incendio, literalmente no dejaron piedra sobre piedra al desmantelar el templo. Hoy, todo lo que queda del templo es el muro occidental, un muro de contención del monte del templo. La precisión de la profecía de Jesús y su cumplimiento en el transcurso de una generación es verdaderamente estremecedora. 4. La dispersión y la reunión de Israel. Nuestra cuarta profecía es única en el sentido de que abarca miles de años y sigue desarrollándose en la actualidad. En Deuteronomio 28, 64-66, Moisés profetiza que si los israelitas se apartan de Dios, serán dispersados entre las naciones. Dice: entonces el Señor os dispersará entre todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra. Entre esas naciones no hallarás reposo, ni lugar de descanso para la planta de tu pie. Esta profecía se cumplió múltiples veces a lo largo de la historia de Israel, sobre todo con los exilios asirio y babilónico, y luego a gran escala con la destrucción romana de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que condujo a la diáspora judía, que duró casi 2 milenios. Pero la profecía no termina ahí. En numerosos pasajes, como Ezequiel 37, 21, 22, Dios promete volver a reunir a su pueblo. Esto es lo que dice el Señor soberano: sacaré a los israelitas de las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. El cumplimiento de esta profecía comenzó a finales del siglo XIX con el movimiento sionista y culminó con la creación del Estado de Israel en 1948. Desde entonces, millones de judíos han regresado a Israel desde todos los rincones del planeta, cumpliendo profecías que fueron escritas hace miles de años. El hecho de que el pueblo judío mantuviera su identidad propia durante siglos de dispersión y luego se reuniera para formar una nación en su antigua patria no tiene precedentes en la historia del mundo. Es un cumplimiento de la profecía que sigue desarrollándose ante nuestros ojos. 5. El auge y la caída de los imperios. Nuestra quinta profecía nos lleva al libro de Daniel, concretamente al capítulo 2 de Daniel. Aquí, Daniel interpreta un sueño del rey Nabucodonosor que describe el ascenso y la caída de los imperios desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. En el sueño, una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con arcilla, es golpeada por una roca que se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Daniel interpreta que esto representa reinos sucesivos,
empezando por Babilonia, la cabeza de oro. Sorprendentemente, la historia ha confirmado esta profecía. Después de Babilonia vino el imperio medo-persa, plata, luego Grecia bajo Alejandro Magno, bronce, y finalmente Roma, hierro. Los pies de hierro mezclados con barro se interpretan a menudo como un futuro resurgimiento del Imperio Romano o una coalición de naciones en los últimos tiempos. Lo impactante de esta profecía es su amplitud y exactitud. Daniel, que escribió en el siglo VI a.C., predijo con exactitud el auge y la caída de imperios siglos antes de que ocurrieran. La precisión con la que se cumplieron estas profecías ha llevado a muchos eruditos a argumentar que el libro de Daniel debe haber sido escrito después de los acontecimientos que describe. 6. La crucifixión del Mesías. Nuestra sexta profecía nos lleva a uno de los acontecimientos más centrales de la teología cristiana, la crucifixión de Jesús. Sorprendentemente, los detalles de este acontecimiento fueron profetizados siglos antes de que se inventara la crucifixión como método de ejecución. En el Salmo 22, escrito alrededor del año 1000 a.C., David escribe una serie de versículos que presagian inquietantemente la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 1. Las mismas palabras que Jesús gritó en la cruz. Todos mis huesos están expuestos. La gente me mira y se regodea en mí. Se reparten mis vestidos y echan a suertes mi vestidura. Versículos 17-18. Se cumplieron cuando los soldados romanos se repartieron las vestiduras de Jesús y echaron a suertes su ropa interior sin costuras. Del mismo modo, Isaías 53, escrito hacia el 700 a.C., describe al siervo sufriente en términos que los cristianos ven como una clara profecía de Jesús. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades, y por sus heridas hemos sido curados. Versículo 5. Se le asignó una tumba con los malvados y con los ricos en su muerte. Versículo 9. Cumplida cuando Jesús fue crucificado entre dos ladrones y enterrado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. La especificidad de estas profecías, escritas siglos antes de los acontecimientos que describen, es realmente estremecedora. Proporcionan una vívida imagen de la crucifixión mucho antes de que fuera practicada por los romanos. Al concluir nuestro viaje a través de estas 6 asombrosas profecías, es natural preguntarse, ¿qué significan para nosotros hoy? ¿Cómo debemos responder a tan extraordinarias predicciones y a su cumplimiento? Estas profecías nos desafían a tomar la Biblia en serio. Si se ha demostrado su exactitud de forma tan sorprendente, quizá deberíamos prestar más atención a su mensaje y sus enseñanzas. Nos recuerdan que la historia no es aleatoria, sino que tiene una dirección y un propósito. El Dios que pudo predecir el auge y la caída de los imperios y los detalles específicos de los acontecimientos con siglos de antelación, seguramente controla nuestro mundo y nuestras vidas individuales. Por último, estas profecías deberían inspirar tanto asombro como humildad. Asombro ante la grandeza de un Dios que puede declarar el fin desde el principio, Isaías 46:10, y humildad al reconocer nuestra limitada perspectiva en la gran extensión de la historia. Si te ha gustado el contenido de este canal, no dudes en ver el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que este viaje a través de las profecías bíblicas te haya inspirado y te haya dado una nueva perspectiva sobre la palabra de Dios y su plan para la humanidad. Hasta la próxima.